Bienvenidos al programa número 22, Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí, Inma Ortiz de Saracho, desde Madrid, en RSC Radio Internacional. ¿Quién nos iba a decir que estamos en el programa número 22? Deciros que para mí el número 22 es mi número mágico. Me encanta el número 22. A mí cuando siempre me preguntan, dime un número, tu número favorito, pues yo digo el 22. Y por fin hemos llegado a este gran programa número 22. Bueno, os quiero recordar de qué estuvimos hablando la semana pasada, que fue de los errores, y os dije que íbamos a seguir el siguiente programa hablando de cómo superar también el pasado y aprender a perdonar y a perdonarse. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el cómo superar el pasado. Muchas personas viven atormentadas por situaciones que vivieron en el pasado. Está claro que realmente el pasado no se puede cambiar, ni se puede cambiar la idea que tenemos sobre él. Incluso más concretamente la forma de cómo permitimos que muchas veces nuestro pasado nos influya en nuestro presente y en nuestro futuro. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos roto con una relación y en un pasado y ahora en un presente conocemos a otra persona y estamos con ese miedo de que si nos va a fallar, si nos va a dejar? Muchas veces el pasado nos influye. Como os he dicho al principio, el pasado no se puede cambiar, que realmente lo que ocurrió, como por ejemplo en ese ejemplo que os he puesto, si os dejaron, difícilmente podremos eliminarlo de nuestra memoria y también de nuestro recuerdo, porque siempre va a estar ahí. Pero lo importante es que tomemos aquello que nos ha hecho daño y entonces ese daño, que tomemos eso que nos ha hecho daño en ese pasado como realmente una enseñanza y que lo utilicemos para realmente mejorar y crecer ahora actualmente en nuestra vida presente y también en un futuro. Muchas personas os puedo decir que forman su autoestima a base de situaciones pasadas en las que realmente salieron lastimadas o en las que realmente sufrieron. Es importante que aprendáis a cambiar vuestra perspectiva sobre esas experiencias pasadas negativas para así poder disfrutar de vuestro presente y también de vuestro futuro, porque así podéis reforzar vuestra autoestima. Si durante el pasado otras personas os han despreciado, os han hecho sufrir, porque seguro que en algún momento de vuestra vida habéis tenido ese desprecio, oye, o a lo mejor no, ojalá, o alguien realmente os ha hecho sufrir, os ha dejado, o una amistad os ha traicionado, y en todas esas situaciones que nos han pasado, nos hemos dado cuenta que nos han hecho sentir que valíamos poco. Seguro que cuando os ha pasado esto, ¿cómo os habéis sentido vosotros? Seguro que en ese momento que os han dejado o os han traicionado, os habéis sentido como decepcionados, ¿verdad? Es importante que aprendáis de esa situación, de todo lo que ha ocurrido en todo ese proceso. ¿Y por qué? Porque aprendiendo todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado, así evitamos realmente que pueda volver a ocurrir, porque yo os diría que es importante evitar que muchas veces lo que las otras personas puedan habernos hecho en ese pasado, que no nos limite esa valoración que realmente tenemos de nosotros mismos, porque muchas veces esas opiniones, cuando nos dicen algo y nos hacen daño y nos afectan, las hacemos como propias, pensamos que es verdad, y muchas veces no lo es su opinión. Deciros que esas cosas del pasado que os han ocurrido, que no os limite nunca en la valoración de lo que sois realmente, únicos, y que realmente valéis, que sois personas con una gran belleza por dentro y por fuera. Por supuesto, con esas luces y esas sombras, pero que nos aceptamos tal y como somos.
Como os he dicho antes, el pasado realmente no se puede cambiar, pero lo que sí que podemos evitar es que esas experiencias que nos han afectado negativamente en nuestra vida, no llevárnoslas a nuestro presente y a nuestro futuro. El dejar esas malas experiencias de ese pasado y realmente el que toméis conciencia de la situación y empezar a reforzar vuestra autoestima si realmente ha sido afectada por esa situación de vuestro pasado. Entonces, que empecéis a reforzarla y basándoos realmente en nuevas experiencias, nuevas situaciones que os esté pasando ahora mismo en el presente, pero no trayéndoos eso que os afectó negativamente. Si en un pasado no supieron valorarte o te hicieron sentirte mal, es decir, como que no valías nada, quiero que simplemente hagas borrón y cuenta nueva y que desde ahora empieces a valorarte y a respetarte. Porque de verdad, qué importante es el amarnos, el aceptarnos, como he dicho al principio, con nuestras luces, nuestras sombras, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y por supuesto que todo el mundo cometemos errores, que lo que nos haya pasado en un pasado no tiene por qué ocurrir en un presente o en un futuro. Vamos a confiar, vamos a soltar eso que nos afectó y olvidarlo. Ya está, el pasado, pasado está. Después de ver que el pasado no se puede cambiar, vamos a aprender ahora a perdonar y a perdonarnos, porque el aprender a perdonarse a uno mismo, os puedo decir que es un aspecto muy importante realmente para el desarrollo de nuestra autoestima. Qué importante es aprender a perdonarnos por esos errores que hemos cometido o por esas cosas que no hicimos y que deberíamos haberlas hecho de otra forma. El pasado, como he comentado antes, pasado está, y ahora tenemos la oportunidad de renacer, de coger otro camino, de ver qué camino cogemos, qué es lo que queremos, qué objetivo, qué meta, y perdonar ese pasado para que realmente no nos influya en la vida de ahora. Como he dicho antes, el pasado realmente no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar la percepción que tenemos sobre el pasado. Aquí yo os diría que perdonarse es un paso muy necesario para avanzar y dejar atrás el pasado. Y lo mismo ocurre con nuestros pensamientos hacia los demás. Yo os diría que el mantener durante varios años el rencor hacia ciertas personas por situaciones que os han pasado en el pasado, lo único que os va a hacer es que os va a limitar, os va a impedir el crecer y el subir esa autoestima. Así que, de verdad, perdonar. No guardéis ningún rencor, porque no llegáis a nada. Lo único que os vais a hacer es lastimaros a vosotros mismos. Por eso os decía la semana pasada que es muy importante aprender de nuestros errores, porque yo os diría que no es bueno obsesionarnos con ellos y luego traérnoslo a nuestro presente. Para conseguir ese desarrollo de nuestra autoestima, el aumentarla, es muy importante que una vez que hemos aprendido de nuestros errores, que sepamos dejarlos atrás, que perdonamos y que sigamos adelante con nuestras vidas. ¿Sabéis por qué hay muchas personas que tienen mucha dificultad para perdonarse de sus errores actualmente? ¿Sabéis por qué ocurre eso? Ocurre porque son personas perfeccionistas, como os comenté la semana pasada. Son personas tan perfeccionistas y tan exigentes con ellos mismos que no toleran realmente la posibilidad de equivocarse, como que tienen que hacerlo todo perfecto. Y nadie es perfecto, todo el mundo cometemos errores, es algo natural, es humano. Saber, entender y aceptar realmente nuestros errores
os puedo decir que es un gran paso para poder aumentar vuestra autoestima y llegar a tener ese gran bienestar en vuestras vidas para poder llegar a ser más felices. Si constantemente nos estamos cuestionando y nos estamos recriminando por haber cometido un error, no solo deberemos cargar con el peso del error cometido, yo os diría aquí que sino también con el sentimiento del fracaso, porque muchas veces cuando cometemos ese error nos sentimos que hemos fracasado y entonces eso viene como consecuencia de no haber podido perdonar nuestros propios errores. Si tú perdonas tus propios errores y no guardas rencor, el decir es humano, es algo natural, y no cargas con ese peso y ese sentimiento de fracaso, y sigues hacia adelante en tu vida y lo ves como un aprendizaje, una mejora, para que la siguiente vez que hagas algo, ya sabes dónde no tienes que equivocarte, porque has puesto solución a ese problema. La mejor forma de aceptar nuestros errores es no verlos como algo negativo, sino como algo que nos puede permitir crecer, aprender de ellos y así poder mejorar. Es muy importante que nos responsabilicemos de nuestros errores, de nuestra propia vida, y que tomemos un rol activo y no pasivo ante las dificultades, ante los errores. Quiero que luchéis por conseguir vuestras metas por vosotros mismos, sin esperar que otra persona os ayude a conseguirlas. Os pueden dar consejos, pero, de verdad, no esperes el que la otra persona lo haga por ti o que solucione ese error por ti. Toma la iniciativa, sé responsable, porque tú puedes solucionarlo. Estas personas que asumen su propio error, asumen esa responsabilidad, os puedo decir que son personas que tienen una gran confianza y seguridad en ellos mismos y están preparadas en la vida para todo lo que les venga. Por el contrario, la gente que no asume esa responsabilidad de sus propias acciones se siente realmente víctima de los demás y se lamenta porque empieza a decir que mala suerte, todo me sale mal. Seguro que tenéis personas a vuestro alrededor que siempre están con la queja, con el victimismo. Muchas veces cuando fracasamos o cometemos un error, a veces lo que hacemos es que echamos la culpa a alguien y como no asumimos nuestro error, no nos hacemos responsables, entonces lo más fácil y lo más cómodo es echar la culpa al otro. Y realmente, si pudiéramos asumir y mejorar eso que hemos aprendido de haber cometido ese error, de que realmente es algo natural y que podemos mejorarlo, que podemos buscar esos recursos, esas estrategias para que no nos vuelva a pasar. Vamos a ganar confianza, seguridad en nosotros mismos. Vamos a creer y no vamos a ser tan exigentes la próxima vez. Cuando realmente asumimos esa responsabilidad de nuestra vida, esa responsabilidad de nuestros errores, de lo que nos sucede, eso implica el que somos responsables de nuestras elecciones porque nosotros hemos tomado esa decisión, hemos tomado esa acción, hemos elegido tanto nuestro trabajo, en una situación con la familia, y entonces ya es hora de que busquemos esas emociones y esos pensamientos que nos han generado y que veamos cómo podemos mejorarlos, haciéndonos responsables de ese comportamiento y de esas actitudes nuestras. Tenéis que tener en cuenta que todo no se puede controlar en la vida. Es verdad que muchas veces queremos controlarlo todo en casa, con nuestros hijos, y así no fluye. Lo único que estamos haciendo es obstaculizando el que la vida vaya avanzando hacia adelante. Entonces, de verdad, vamos a soltar ese control y vamos a fluir. Vamos a dejar de culparnos a nosotros y también de culpar a los demás y vamos a empezar a ser responsables de nuestra vida, porque tenemos que saber qué cosas dependen de nosotros
y cuáles no, para realmente tener una vida más equilibrada. Yo os diría que en lugar de que estéis todo el día lamentando de vuestras acciones o circunstancias, que os preguntéis ¿por qué suceden? ¿Cómo puedo cambiarlas? De verdad, haceros esa pregunta. ¿Por qué están sucediendo? ¿Qué acciones estoy tomando en las que no soy responsable y estoy dejando que me influya el pasado? ¿Estoy echando la culpa a otra persona? ¿Cómo puedo hacer que esa situación pueda cambiar? Os voy a dar un consejo de cómo podéis aumentar vuestra responsabilidad con todo este tema que hemos ido trabajando en estos programas de cometer errores, superar el pasado, perdonarnos y tomar nuestra propia responsabilidad de nuestros actos. ¿Cómo podemos hacerlo? Una de las técnicas es, por ejemplo, yo os diría completando oraciones. ¿A qué me refiero con eso? Pues yo os diría el que apuntéis cada frase, por ejemplo, en un papel y escribiendo entre 5 frases, por ejemplo, 5 frases diferentes, escribiendo lo primero que os venga a la cabeza, ¿vale? Escribir 10 frases diferentes que os venga realmente a vuestra cabeza. Y una vez que hayáis rellenado todo, quiero que lo reviséis lo que habéis escrito y que reflexionéis sobre ello, ¿vale? Por ejemplo, para que sepáis cómo podéis hacer esas oraciones, esas 10 frases diferentes. Lo primero de todo, por ejemplo, o yo os pondría el ejemplo de, no sé, trata de evitar la responsabilidad culpando a y rellena después de esa frase. O, por ejemplo, si actuara con más responsabilidad en el trabajo, ¿qué pasaría? ¿Vale? No sé si me habéis comprendido en el ejercicio. O lo bueno de comportarme como una persona indefensa es. Así que yo creo que seguro que habéis entendido un poco el ejercicio. Os voy a decir algunas otras frases más para que sepáis. Soy más responsable de mi vida cuando, por ejemplo, ¿cuándo soy más responsable de mi vida? ¿Cuándo evito la responsabilidad? ¿Cuándo la evito? Si me hiciera responsable de mis sentimientos, ¿cómo sería? ¿Vale? En este ejercicio que os he dicho de continuar escribiendo esas frases, las frases que os venga, como los ejemplos que os he puesto, esto os va a permitir el ver en qué áreas de vuestra vida te comportas responsablemente y en cuáles podrías mejorar. Es un ejercicio muy bueno para ver realmente en qué partes puedes mejorar de tu vida. Otro ejercicio también para valorar este aspecto que estamos hablando es, por ejemplo, puntuar del 1 al 10 cómo de responsable eres en estos aspectos de tu vida, siendo, por ejemplo, el 1 el mínimo y 10 el máximo. Entonces, yo aquí os voy a dejar este ejercicio para que lo hagáis y os podáis valorar del 1 al 10 cómo sois de responsables en vuestra vida. Por ejemplo, en la salud, ¿cómo sois de responsables? ¿Os cuidáis o no? ¿Estáis comiendo entre horas? ¿No hacéis una comida saludable? Ser honestos con vosotros mismos, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, las emociones. Puntuaros del 1 al 10. ¿Mostráis vuestras emociones o las bloqueáis? A la hora también, por ejemplo, de la elección de amigos. ¿Cómo de responsables sois en vuestra vida a la hora de la elección de amigos? Otra área, por ejemplo, sería la elección de pareja. ¿Cómo de responsables eres en este aspecto de tu vida? Os diría también, por ejemplo, la economía, el trabajo, la felicidad, la autoestima, las relaciones personales, bueno, y las que os venga que para vosotros realmente sean importantes. Aquí os he puesto un par de ejemplos. Creo que es muy importante porque os vais a dar cuenta de cómo de responsables sois. Y así, en donde os deis cuenta de que no lo sois, podéis mejorar y buscar una solución.
Con respecto al ejercicio de, por ejemplo, de las frases para que realmente te des cuenta de si cómo eres de responsable en tu vida o no. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, de tu trabajo, una de las formas en las que puedo ser más responsable en mi trabajo es, entonces, mirar a ver qué forma podría ser más responsable en este caso en mi trabajo. O en esas cosas que os han salido que sois a lo mejor irresponsables, pues escribe al lado o entre 5 y 10 frases de cómo podrías ser más responsable. Si no eres responsable, por ejemplo, en tu trabajo, ¿cómo podrías hacer para ser más responsable? Y para terminar, os diría que una vez que hayáis hecho estos ejercicios, que están muy bien, el escribirlos, pues que toméis acción, ¿vale? Si por ejemplo habéis puesto voy a ser amable con mi pareja, pues que realmente convirtáis ese pensamiento en una conducta concreta. Por ejemplo, esa misma mañana lo que voy a hacer es que voy a saludar todas las mañanas con una sonrisa y voy a compartir con esa persona una afición o realmente algo que me guste. Entonces, que toméis acción porque para todas las cosas, para ser responsable de vuestra vida, para poder asumir esos errores, es el ver desde otra perspectiva cómo podemos mejorar ese área de nuestra vida, porque sí la podéis mejorar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, desde aquí me despido, Inma Ortiz de Saracho, desde este gran programa de Abrazándonos, Aprende a amarte y a valorarte. Os deseo una gran semana, o bueno, a lo mejor hay gente ya que en septiembre no se ha cogido vacaciones, o sí, porque septiembre a mí es un mes que a mí me encanta, pero bueno, que lo que hagáis, que lo disfrutéis, que disfrutéis cada minuto y cada segundo, porque nunca sabemos dónde vamos a estar mañana. Así que desde aquí os mando un beso y un gran abrazo.